Hola. Ese hola sonó como que. Sonó como que, hola, no me pregunten cómo estoy. Rafael, Más o menos así. Pobrecita, aunque no me pregunta entonces. Rafael, no escuché lo último que dijiste. Dijiste que habías hecho los ejercicios y que tenías preguntas. No sé si te escuché bien. Sí, bueno, todavía no los he hecho todos, pues, Ok. pero ya he hecho una mayoría, pues, pero he estado copiando algunas conclusiones en un documento Word y Ujú. hay algunas cosas que no entiendo, pues. Ok. Yo también tengo algunas preguntas. Bueno. O Es- sea, empezamos con. Bueno, empezamos con Rafael, con las preguntas de Rafael. Y seguimos con las de Patricia. Tú hiciste lo de método iterativo, ¿no, Rafael? sí, Ok. ujú. Tengo algunas preguntas. Ujú. Por ejemplo, ¿en qué me baso yo para escoger un máximo número de iteraciones y una tolerancia, cualquier tolerancia? O sea, yo veo que el profesor a veces escoge en sus videos iteraciones 500 y tolerancia que si 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5. Yo normalmente suelo agarrar 10 a la menos 7, pero porque uno puede agarrar una tolerancia y un máximo número de iteraciones así como al azar, pues. O sea, hay un criterio para eso, para ver cuáles Bueno, son no, las no es tolerancias y las iteraciones que yo tengo que tomar. no es al azar, es relación costo-ganancia. O sea, si tú vas a diseñar yo no sé, una cerámica. ¿Cómo? No te entendí bien. O sea, es relación costo-ganancia. Si tú vas a diseñar una cerámica para que sea, para que resista, yo no sé, esfuerzo, este, me imagino que no puedes utilizar el material más caro porque aunque ese material va a resistir lo que tú necesitas que resista, es impráctico comprarlo porque económicamente no te da. No puedes utilizar el material más barato porque el material más barato no te va a dar un, un material que soporte cierta cantidad de esfuerzo mecánico. Entonces es como una relación costo-ganancia, ¿sabes? O sea, no vas a poner 100.000 Eso es con literas. respecto, Ajá. eso es con respecto a la tolerancia. Con ambas, con ambas. Ambas, porque, o sea, Mm, tú defines la tolerancia y el máximo número de iteraciones dependiendo de lo que tú necesites. O sea, si tú necesitas tres dígitos de significancia, pone 10 a la menos 3 y ya, ¿sabes? Em, ok. si no pone 500 iteraciones es porque es un problema pequeño, uno está prácticamente seguro que para un problema simple, por lo menos esos ejercicios de allí, eso va a converger en 500 iteraciones. 500 iteraciones es mucho. O sea, un método debería converger en menos de 10 iteraciones normalmente. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, y es verdad, sí. Lo que pasa es que yo hice uno de los sistemas, Ajá. como que primero cambié había puesto como que en uno, creo que era el tercero, ¿sabes? Déjame buscarlo aquí en mi Word. Yo lo puse en la pantalla. Ajá, Tengo los cuatro sistemas en la el pantalla. sistema 3, Ujú. el sistema 3, Ujú. el de abajo, Sí, sí. Ah, el 3 perdón. ese sistema, sí, ese sistema, viéndolo así, no, yo puedo decir que no es diagonal dominante. No es diagonal dominante, exacto. Correcto. Ujú. Por lo tanto, obviamente no debería converger, ¿verdad? Con Jacobi no debería converger. El problema es que yo lo hice con Jacobi con un número de iteraciones, con un número de iteraciones igual a ver, ajá, con Jacobi Ujú. no debería converger, Ujú. pero con 500 iteraciones convergió, pero después yo le puse 100 iteraciones y decía que no convergía. Ujú.
No sé Pero si eso tiene algo que ver con la, el... la pregunta es ¿a dónde convergió? O sea, ¿convergió a la solución del sistema lineal o convergió a otro sitio? Con 500 no convergía, Ok, sí, no pero convergía. recuerda que uno de los criterios de parada que discutimos la clase pasada que tú mencionaste era qué tan cercano eran dos iterados, o sea, xk menos xk más uno. Eso puede dar Ajá, cero, o sea, eso puede converger a cero, pero no necesariamente el valor al que estás convergiendo es solución al problema que estamos resolviendo. Entonces puede ok, ser, vamos a anotar eso. tú estás diciendo en 500 iteraciones convergió, sí, pero ¿a dónde convergió? O sea, ese x al que convergió ese xk es solución al sistema lineal. Eso Mm, hay que preguntarse. Y es chequear, o sea, tú vas a obtener, o sea, cuando corras Jacobi vas a obtener un x al final. Y la idea es, ok, vamos a meter a por x menos b, ¿cuánto da eso? Si te da cero, ok, convergiste. ok, otra pregunta. Ujú, Si yo realizo un sistema de ecuaciones, si lo resuelvo por, ya sea por Richardson ujú. y da que converge, y yo debería esperar que por Jacobi también converge, a pesar de que yo utilizo las mismas iteraciones, la misma No tolerancia, necesariamente. no No necesariamente. necesariamente. Ok, ok. Lo otro es lo que tú estás diciendo, o sea, si yo pongo máximo número de iteraciones, 10, puede ser que todos los métodos no van a converger, porque para 10 iteraciones es muy poquitas las iteraciones que le estás poniendo. Ok. O sea, es una pregunta que la respuesta es dependiendo del problema. O sea, tú escoges la tolerancia en función de los dígitos de significancia que tú quisieras obtener y escoges el número de iteraciones dependiendo de qué tan grande o pequeño sea tu problema y, y que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a resolver sistemas no lineales, el método de Newton es muy rápido. O sea, Newton normalmente debería converger en 4 iteraciones. Pero estamos hablando de algo que es para métodos no lineales. Eso quiere decir que si yo voy a correr Newton, normalmente lo voy a poner pocas iteraciones porque uno sabe, o sea, si Newton se tarda más de 10 iteraciones, posiblemente él no va a converger. Él o converge rápido o no converge. Entonces, también depende del método, ¿sabes? Ok. El método de SOR creo que es el que debería ser más rápido en general. Si escoges el un W particular, eh, en general debería ser más rápido. Entonces, la idea de este ejercicio, ustedes también prueben utilizando o sea, utilizando el mismo número de iteraciones, ¿cuántas iteraciones necesita cada uno de esos métodos para converger? Esa sería una pregunta interesante. Que no está en el ejercicio, pero posiblemente salgan en el laboratorio. O sea, cuántas iteraciones necesita un método para converger para, para una tolerancia dada? ¿Sí? Ujú. Entonces tú dices que si yo tengo una matriz que no es diagonal dominante, pero converge, no necesariamente es la solución del sistema. O sea, tiene que converger hacia algo, ¿no? O sea, el teorema lo que dice es que si una matriz o sea, Jacobi va a funcionar si la matriz es diagonal dominante. Eso es lo que dice el teorema. Si la matriz no es diagonal dominante, el teorema no te dice nada, ¿sabes? O sea, no te va a decir si va a converger o no. Pudiese converger, eh, pero el teorema no te garantiza convergencia para todos los casos. O sea, Ok, aquí es un poquito el concepto matemático de teorema. O sea, si la matriz es diagonal dominante, Jacobi va a converger. El teorema no dice nada ok, de si la matriz no es diagonal dominante. Entonces, uno lo que interpreta eso es que o sea, si lo interpretamos al pie de la letra, Jacobi va a funcionar para matrices
diagonales dominantes. Si la matriz Ok, no es diagonal dominante, el método no necesariamente convergerá. En la mayoría de los casos ok, no converge. Pero si converge es como ok. que, wow, ¿sabes? Ok, convergió. Sí, es que eso me pasó con la tercera. Pero chequea el residual. Chequea el residual porque puede ser que estás convergiendo a algo que el residual, que no es la solución también. Y si converge, bueno, convergió, pero es muy extraño porque si tú ves los errores en cada iteración, cuando usas Jacobi, los errores van creciendo y creciendo y creciendo. Eso nunca va a converger a algo en particular. Sí, bueno, de hecho, chequeando mi residual, el último X de X sub n, o sea, como dices tú, va creciendo, pues va Ujú, de menor a mayor ujú. y se para en 0,277262. O sea, ahí se para, pues, y me dio cuatro valores de X, pues. El Cuatro. último es el que te estoy diciendo, pues. Mm, Pero me acabo de dar cuenta de algo también, que mi último residual es menor al anterior. O sea, el anterior es mayor. mm. Eso sí, no lo entiendo, pues. Recuerda que bueno, el concepto de convergencia es dependiendo de qué está convergiendo. O sea, yo preferiría chequear el residual cuando estás dentro del while, porque tú sabes que si el residual era cero, encontraste la solución. Eh, pero recuerdo que tú comentaste otro tipo de, de condición para convergencia. Y tú hablaste de la diferencia entre dos iterados. Sí. Ujú. Em, este, o sea, lo que te quiero decir es que si tú dices que convergió, pero cuando me estás diciendo que convergió es que la diferencia entre dos iterados fue bastante pequeña, hay que chequear entonces si el residual, bueno, hay que verlo numéricamente para ver qué fue lo que te dio. Ok, ok. Si tienes el script a la mano, mándamelo y lo corremos para chequear eso. Eso, eso es otra cosa que yo te quería preguntar, porque yo le pregunté al profesor Mm, y decía que era muy raro, o sea, ¿cómo yo hago para que todo lo que yo escribo en el Command Windows ujú, y lo cierre aparece de nuevo en el Octave? O sea, en la sección en el espacio de trabajo, porque me refiero a que te refieres que aparezcan todos en el espacio de trabajo, ujú, ¿correcto? ujú. Aquí en el Command History, ¿quieres decir tú? Sí, ahí me imagino que tú lo que quieres es que aparezca, o sea, la función. O sea, que escriba mi matriz, escriba todas las condiciones, llame a la función y te muestre lo que me dio, pero sin que yo cierre y se desaparezca. Es lo que yo me refiero. Ujú. Marico, no te estoy entendiendo. O sea, estás viendo la ventana de comandos, ¿no? Aquí estoy en la ventana de comando. En el Command Window. O sea, Ajá. aquí es donde uno ejecuta, Exactamente. uno define una matriz ¿Cómo? y hace todo. Exacto. ¿Cómo yo hago, por ejemplo, si yo cierro Octave y lo Ujú. vuelvo a abrir, cómo yo hago que vuelva a aparecer todo lo que está en el command window y en el No, espacio de trabajo? tú lo haces en un script. O sea lo que tú haces en el Command Windows, eso es algo temporal. Que tú lo escribes, eso se ejecuta y se queda Ah, allí ok. temporal. Cuando yo te digo, mándame el ejemplo que no te está dando, como tú estás diciendo, escríbelo en un script. Escribe en el script donde tú defines la matriz A, el vector B. Y cuando tú corres el script y ves que te da el problema, el problema que tú estabas comentando, entonces me mandas el script y yo lo veo y lo corro. Y puedo ver, ah, mira, no sé si me entiendes. Porque Ah, no, no, sí, sí. el command window es el command window. El command history es para chequear algún comando que usaste en algún momento, pero pero ni el command windows ni el command history está hecho para compartir como código. No sé si me entiendes. Ok, ok. ¿Ok? Sí, sí.
No, no, está bien, pues. No tengo el script, no tengo las matrices escritas en el script, solamente tengo la función, pues. Ok, Entonces ya será después que te la mande, pues. bueno. ¿Más preguntas? La otra pregunta que quería hacer es que, por ejemplo, si yo hago uno de los métodos, ya son por Jacobi, por Gauss-Seidel, yo esperaría, o no necesariamente, que el resultado, o sea, estaría dando tanto de menor a mayor o como de menor a mayor, porque hay algunos que dan como que primero da negativo, después positivo, negativo, positivo. ¿Eso es normal? Da negativo, positivo, ¿qué? La solución, los X nuevos, cuando me dicen que converge. Eh, es extraño. O sea, es lo que te estoy diciendo. Cuando tú dices que converge, ¿qué estás utilizando para definir convergencia? Porque si tú me dices que el residual da cero, la solución es la solución, es una solución única. Ahora, si tú me dices que el criterio de convergencia que tú estás utilizando es que dos elementos están muy cercanos, eso no significa que eso va a ser la solución al problema. Es lo que te comenté hace ratico. O sea, tienes que definirme qué criterio de convergencia tú estás utilizando. Ok, ok. O No sea, sé. mi criterio de convergencia que yo puedo definir es que, o sea, que la diferencia del vector nuevo menos el viejo sea menor a una cierta tolerancia y eso yo lo veo, ¿no? Sí, ahí estás indicando que el método converge cuando los dos iterados son muy cercanos. Ok, Eso es un criterio de convergencia. Pero, ¿qué pasa? O sea, el residual también hay que medirlo. ok, ok. No sé si me entiendes, porque... O sea, esas preguntas es mejor que tú las escribas en un script y que me digas, mira, Manuel, en este script estoy observando esto. No sé si me entiendes. Porque es un poco complicado discutir en el aire cuando No, tranquilo. no Lo que vemos pasa el es, ejemplo en particular. ya será que te lo mande mañana, pues, después que presente el examen. O Bueno, sea, lo paso todo un como dijiste bueno, y te digo, mira, estoy viendo esto, estoy viendo aquello, ¿sabes? exacto. Porque ahorita sí no tengo mucho tiempo, que como yo presento mañana. Claro. No, no, no. Sí va. Bueno, no tengo más preguntas hasta ahora, pues nada más era eso. Ah, bueno. Patricia. Buenos días, Patricia. Ah, ya. Es que había apagado el micrófono. Ujú. Cuéntame. Una preguntita ahorita que tienes esta cuestión abierta. Ese SOR W igual 1.1, ¿qué es eso? Ese es el Successive Over Relaxation. Ese es el método de relajación sucesiva. El método de Jacobi, Ese no Gauss-Seidel. va. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, ese no va porque creo que no está en los videos. Exacto. No va. Ok. O sea, si va o no va. O sea, si ustedes programan Jacobi y programan Gauss-Seidel, el de relajación sucesiva es simplemente añadir dos cositas en el código. Es la modificación del profesor, ¿no? ¿Cómo? O sea, hay un video en el que el profesor pide una modificación. Ujú, En el video de donde explica Gauss-Seidel, pide una modificación así como tipo tarea, ujú, donde dice que utilicemos que M es D menos F, o sea, la diagonal, la matriz que representa la diagonal de A, ujú. menos F creo que era el triangular, ah, ya voy, la triangular superior sin la diagonal. Mm, ¿Es eso? no sé, no he visto el video. Puede ser ver el video más tarde y chequear. Pero, o sea, si programaron Gauss-Seidel, si por casualidad ya programaron Gauss-Seidel, este de SOR es
es simplemente añadir algo adicional al código. Y ese algo adicional es un parámetro W que aparece en las ecuaciones. Y por lo menos para este caso, yo estoy pidiendo que utilicen un W igual a 1.1. Pero, o sea, no es muy complicado. O sea, déjame buscar aquí rapidito método de Gauss Seidel en Wikipedia. Y vamos a buscar aquí método successive over relaxation. Aquí dice Google, aquí está. O sea, si ustedes ya tienen programado Gauss Seidel, en una parte del código van a tener, no sé si se ve aquí, Patricia, este más o menos el código de Gauss Seidel, donde tienen que calcular esta suma con el vector k más 1 y esta suma con el vector k. Si algo parecido ya lo tienen ya programado, pasarlo a over relaxation es simplemente añadir un 1 menos el omega aquí, chiquitico, Ve. por esto, y añadir el omega aquí. O sea, simplemente es multiplicar aquí, en vez de un 1, creo que va un omega, y colocar aquí el 1 menos omega por xk a la i. El resto queda igual. Entonces, o sea, si quieren lanzarse la aventura de programarlo ustedes mismos, no es tan complicado. Si lo quieren intentar programar y tienen algún error, mándamelo y yo te ayudo a corregirlo. Pero si no va, o sea, si este método Y él no tengo lo va a otra explicar cosita, y no va, entonces no lo programa. ¿Qué dice? Perdón. otra cosa, Ujú, sabes que está tratando de hacer, ¿sabes? La parte uno. ujú, Y bueno, Richardson me dio para el sistema uno y el 2, ok. pero Jacobi y Gauss-Seidel no me dieron para, o sea, me dice que no converge ninguno de los cuatro sistemas y no creo que tenga sentido. Entonces Em, no sé si fue porque todavía no hay el criterio de convergencia de la dominante, o sea, realmente no sé. O sea, puede porque es ser que me que puse al día hace nada y empezó a hacer hace poquito. qué tolerancia y qué máximo número de iteraciones utilizaste. Puse 500 y 1 por 10 a la -5. Em, debería converger. Si no te converge, O sea, que creo que algo está mal porque no tiene sentido. Y usé el código del profesor, pues no he hecho ningún cambio. Y debería funcionar. O claro. sea, la primera converge, pues, usando las 500 iteraciones y esa tolerancia. A Mm, mí la primera me convergió usando Jacobi. Y mm. Richardson también me converge, pues. Mándamelo, Patricia, para ver cuál pudiese. O sea, Ok. mándamelo y chequeamos rapidito cuál es el problema. Y otra pregunta, todos estos criterios de convergencia deberíamos añadirlos a los códigos, ¿no? Lo del radio espectral y lo de diagonal dominante y Mm, eso, ¿no? em, o sea, chequear si una matriz diagonal dominante es relevante para Jacobi, nada más, Y para Gauss-Seidel, y para Gauss-Seidel. Em, yo no sé si para el laboratorio vamos a pedir eso, no estoy seguro, pero no es algo muy importante. O sea, es algo que se pudiese hacer. No sé si lo vayamos a pedir. Lo otro que me dijiste es chequear el radio espectral. ¿Ustedes ya vieron autovalores? El radio espectral. no, creo que, o sea, bueno, 3 pues, pero eso hace MP3. un montón de tiempo. El radio espectral es la división entre el autovalor más grande y el autovalor más chiquito. Ok. Em, Porque yo estaba revisando un documento y exacto, pues eso fue lo que vi. sí. Entonces, si ustedes le piden a MATLAB que les calcule los autovalores de la matriz y ustedes mismos calculan, agarran el más grande y el más chiquito y dividen el más grande entre el más pequeño, eso les va a dar un número.
Cuando estos métodos iterativos no convergen, normalmente lo que está pasando es que la matriz está mal condicionada. Y mal condicionada se puede evidenciar cuando el radio espectral es muy, muy grande. Eso pasa cuando el radio espectral es mayor a uno, ¿no? Eh, Sí, creo. Eso yo lo leí en un O documento, sea, pues. eso es lo que he encontrado. Eso es lo que he encontrado. pero es que Porque el radio espectral lo, siempre es mayor que uno. lo que pasa es que yo leí también, y creo que fue uno de los documentos del profesor, es que, por ejemplo, si yo tengo una matriz que no es diagonal dominante, puede converger si el radio espectral de la matriz de iteración es menor a uno. Ok, exacto. Empleando Jacobi, pues. Exacto, empleando Jacobi. Eh, Mira, aquí dice que el radio espectral es simplemente el valor absoluto del autovalor mayor. Yo pensé que era la división. Ok. Bueno, para Bueno, regresar. los documentos que yo encontré, por lo menos, Ujú. te pone, creo que tienes que sacar, será, yo creo que había entendido que era la norma infinito, pero no estoy segura ahora que lo dices. No, creo que es el autovalor más grande de la matriz. Para estos problemas, no he calculado los autovalores, pero ustedes se van a dar cuenta que la matriz que vaya a dar más problemas, no sé si es la tercera o la cuarta, ella posiblemente es la que va a tener el mayor radio espectral de las cuatro. Y en la práctica lo que ocurre es que una matriz que tenga un radio espectral muy muy grande va a tener problemas para converger al final. Eso también Ok, está relacionado con el número de condición de una matriz. Si una matriz tiene un número de condición muy muy grande, va a ser difícil que un método iterativo converja. Entonces, eso sí es importante que lo tengan fresco. O sea, que Jacobi va a converger si la matriz diagonal dominante. Y los otros métodos, creo que no recuerdo bien exactamente los criterios, pero si o sea, algo que pueden mantener fresco es que si el número de condición de una matriz es muy muy grande, entonces o sea, va a ser más difícil para el método converger. Ya sea Richardson, Gauss-Seidel o el SOR. ok, yo el único criterio de convergencia que encontré fue que tú comparas la norma, o sea, con o sea, el residual de késimo y entre el primero, creo. Ese fue el que conseguí. Ok. Claro, porque ese es como que el error relativo, más o menos, el residual. Lo divides entre el primer residual Ujú. como para tener un error relativo del residual, como tal. Pero, Y esto debe ser menor a una tolerancia. Ya. sí, sí, sí. Pero esto del radio espectral, esto no es que esto es un criterio de convergencia, esto es una condición para que, esto tiene que ver con las condiciones que tiene que tener la matriz para que la matriz converja. Ok. Así como Jacobi va a converger si es diagonal dominante, o sea, el hecho de que sea diagonal dominante es que esa es la condición para que el método funcione. Y cuando hagan la tabla comparando los resultados, se van a dar cuenta que las matrices aquí, las que menos van a converger, son las que van a tener el radio espectral grande, pues. Ok, pero igual cree que no va a saber calcular el radio espectral. Perdón, vamos a calcular el radio espectral aquí de una matriz. Vamos a... Primero, déjame chequear bien, pero yo pensé que el radio espectral era la división entre... Eh, espectral. O sea, creo que sí es con los autovalores, pero ajá, igual no sé cómo sacarlos en Octave. Sí, ya te voy a decir cómo se saca. Solo quiero chequear.
Mira, sí, es el máximo. Ok. Vamos a... Sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, Ok. Yo aquí defino una matriz A. Entonces, si ustedes chequean el comando E y G, E y G te calcula... Aquí no dice. los autovalores. Sí, te calcula los autovalores. Em, si ustedes recuerdan Mate 3, te va a calcular también los autovectores. Si tú pones un B aquí, te pone allí los autovectores. Entonces, por lo menos podemos hacer esto con A. Vamos a chequear aquí A es esto. Entonces pudiésemos poner aquí B, lambda, ¿ok? Y G de A, ¿ok? Y ahí nos da B. Fíjate que aquí obtenemos los autovectores. Nos está dando autovectores complejos. Esto es medio extraño. Y aquí tenemos los autovalores en la diagonal. Fíjate que el dominante, este sería el radio espectral de esa matriz 15,07. Eh, ¿Qué les iba a decir? Vamos a ver si lo pongo así, sin esto. Para esta matriz, bueno, nos está dando autovalores complejos, pues. Entonces, el radio espectral sería este, el más grande. Una manera para calcularlo, lo pudieran hacer así. O sea, si ustedes hacen lambda, así como está, nos da un vector con los autovectores. Entonces, si ustedes quieren calcular el radio espectral, ustedes simplemente hacen el máximo de la norma de los autovalores de la matriz. No sé si se entiende. Ahí está, 15, ¿ves? Fíjate que primero calculo la norma. Perdón. Perdón, no es la norma. Es el valor absoluto. Es el valor absoluto aquí de los autovectores. Ahí está, 15. Que es este 15 que va aquí. Porque si ustedes calculan los valores absolutos de una matriz A, ahí está. O sea, estos son los números complejos autovalores. Cuando calculan el valor absoluto, obtienen el valor absoluto. Y con el máximo, calculamos el máximo. Entonces, este sí es el código para calcular el radio espectral. Bueno, no es un código, es una línea de código. No sé si se entiende, Patricia. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Entonces te voy a enviar los códigos de Gauss-Seidel y de... ¿Cómo se llama el otro? De Jacobi. Sí, el que tú me dices que no te está funcionando. Es que ninguno de los dos me converge en ninguna matriz, con ningún sistema de ecuaciones y no entiendo por qué. Ok. Dale, vémelo mandando ahí. ¿Alguna otra pregunta, Patricia? No, creo que no. ¿No? Ok, vémelo mandando y ahora vamos con Maripili. Maripili, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? bueno, coloqué los códigos y me falta verificarlos con la matriz del ejercicio. Ok. Solo que tengo una duda, la diferencia entre Jacobi y el Gauss-Seidel. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Vamos a checar aquí Vamos a poner aquí el método de Jacobi. Jacobi method. Fíjate, el método de Jacobi, cuando él va a calcular el X más 1, Ok, en la fórmula tú utilizas el vector de la iteración anterior, utilizas el vector xk. ok, Entonces cuando tú normalmente ves la fórmula, tú siempre vas a ver
Aquí está escrito un poco compacta, un poco de manera matemática, pero cuando lo vean en el código de Jonathan va a ser algo, no igual, pero parecido. Van a ver que el xk más 1 siempre va a depender completamente del vector xk anterior. ¿Ok? Ese es el método de Jacobi. El método de Gauss-Seidel es similar, eh, solo que solo que el método va a calcular el xk más 1 utilizando los anteriores y utilizando aquellos que ya ha calculado. Ok, Para explicarlo de manera sencilla, fíjate, si i vale 1, quiere decir que no podemos utilizar esta suma, porque si i vale 1 y menos 1 vale 0, quiere decir que esta suma no se utiliza. Entonces, el xk más 1, el primer elemento va a depender del vector anterior, del xk. Pero cuando vayas a i igual 2, no sé si logran ver mi mouse, cuando vayan a i igual 2, entonces el x2 del vector k más 1 va a utilizar al x1 del k más 1 que calculó en la iteración anterior. ok, Entonces, esa es la diferencia del Gauss-Seidel y Jacobi. Que Jacobi, en Jacobi tú solo utilizas el xk. Pero en el Gauss-Seidel utilizas el xk y aquellos elementos que ya calculaste del xk más 1. ok. Ya. Sí, gracias. Fin. ¿Alguna otra pregunta, Maripina? No tengo ninguna pregunta. Okay. Antes de chequear los códigos de Patricia, quería comentarles que puse los ejercicios de métodos para la solución de sistemas no lineales. ¿Ok? Entonces aquí simplemente van a resolver una ecuación no lineal escalar, que es bastante sencilla. Aquí tienen un polinomio, aquí tienen un seno para usar el método de la bisección. Y aquí más abajo vamos a utilizar el método de la secante y el método de Newton para hallar las raíces de este polinomio. Bueno, me imagino que tiene primero que ver los videos de Jonathan cuando de resolución de sistemas no lineales, pero no es tan difícil. O sea, si ustedes ven los videos de Jonathan e intentan hacer estos ejercicios también, me pueden ir preguntando en la marcha cuando los vayan haciendo. ¿Está bien? Yo tenía una preguntita con la disección. Ajá. O sea, lo que pasa es que yo traté de hacer el código de forma tal que pudiese que comparara con el error absoluto y con la forma que utiliza el profesor. O sea, que comparara, pero creo que no me salió bien, que comparara si P es distinto de cero con el valor absoluto o sea, ¿tú me entiendes? Con el error absoluto. Sí. Y si entonces, si P no es distinto de cero, entonces que se fuese el otro. Pero entonces no me da. Pero recuerda que en estos métodos estamos aproximando a la solución. Entonces, numéricamente, P nunca va a ser igual a 0 numéricamente. No sé qué significa P en el caso que me estás mostrando, pero muchas veces en este tipo de métodos no preguntamos si el número es igual a 0 o si el número es diferente de 0. Siempre preguntamos si el valor absoluto de ese número es mayor que 0. Ok. Porque nunca... O sea, no podemos preguntar si es igual o si es diferente. Es mejor preguntar si el valor absoluto de ese número, o por lo menos si ese número es mayor que 0 o menor que 0. Pero si me mandas el código y me dices en qué línea, sería mejor que... O sea, pudiese entender mejor la pregunta, pero todavía no la entiendo bien. Ok. O sea, P es el número que tú vas a sacar P sería la raíz. usando el intervalo, ¿sabes? Que es Sí. A más B entre 2. Exacto. Ese es P. Ese es P. Pero si tú escoges que P es 0, porque, bueno, es lo que te da, pues, Ajá. entonces es explicación.
que si P fuese distinto a cero, entonces de una con el error absoluto, porque el profesor dice que como que ese es menos en caso de que no conozcas bien la función, creo. Si no, entonces probarás con el otro. Pero entonces ya no me funciona. Me funciona si no hago eso, pero si hago eso no funciona. Vamos a chequear aquí el código de método de la disección para ver si nos entendemos. Em, Fíjate, ¿ves? Aquí está. Disculpen la huella, muchachos, en la cocina. Lo que pasa es que estamos cocinando aquí. Pero sí se escucha mucho ruido. Aquí, aquí en MATLAB acabo de poner un pseudocódigo del método de la bisección. ¿Se ve, Patricia? Ay, ya va, que se me congeló la computadora. Ay. No sé, a mí se me ve súper chiquitico. Se ve súper. Sí, vamos a poner aquí. A ponerlo más grande. Claro, yo no estoy viendo nada, pues toda la pantalla en negro. Tiene la pantalla. Este. ¿Y ahora? ¿Se ve en negro? Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, ahora Sí, sí se ahora ve. sí, ahora. ahora sí se... Ok, fíjate que aquí. Este es un pseudocódigo, esto ni siquiera es un código, pero solamente está escrito para que más o menos se entienda el método, ¿ok? Entonces, el algoritmo empieza con un input, o sea, necesitamos la función f, necesitamos los ending points, el intervalo a y b, la tolerancia y el máximo número de iteraciones. La condición, esta es la condición de método de bisección, ¿ok? Que uno que, ¿sabes? El intervalo a y b, a sea menor que b, obviamente. Y dos, que f por a por f por a por f por b sea un número negativo. O sea, quiere decir que, lo estoy diciendo con palabras, no está aquí escrito, pero es algo que es mejor explicarlo de esa manera, porque aquí lo que se requiere es que el símbolo, el signo de la función cambie. O sea, que f(a) sea negativo y que f(b) sea positivo o viceversa. ¿Ok? Ok, el output, bla, bla, bla. Entonces, en la bisección nosotros siempre tenemos un while para las iteraciones. El while va a preguntar, mira, estamos más pequeños que el número de máximo de iteraciones. Y él va a continuar mientras el número de iteraciones sea menor al número máximo, ¿ok? Va a calcular el punto medio. Este es el P que tú estás diciendo, ¿no, Patricia? Sí, ese es. Va a calcular el punto medio y después va a preguntar, mira, fíjate que por eso me confundí un poco, porque la idea de bisección no es preguntar si el P o el C que tenemos aquí es igual a 0, sino que evaluado en la función. O sea, si la función evaluada en C es igual a 0. Esta parte aquí está escrita en pseudocódigo, pero la idea es que si, o sea, la manera para escribirlo en MATLAB es si f evaluado en C es menor que una tolerancia. No sé si me entiendes esa parte, Patricia. Sí, 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 entiendo. O sea, no podemos preguntar si f de C es igual a 0 o diferente de 0. Siempre se pregunta es si, lo voy a escribir aquí en MATLAB. Okay, si, vamos a ponerlo aquí. Siempre uno pregunta si el valor, vamos a ponerlo aquí arriba, si el valor el valor absoluto de f evaluado en C es menor que una tolerancia que ustedes impongan. Entonces, con esto sí estamos preguntando si son iguales. O sea, porque numéricamente la tolerancia que tú impongas a la función va a decir si ya terminamos o no de encontrar al valor. ¿Sí? Ujú. No sé si respondí a la pregunta. Sí, más o menos. ¿Sí? O sea, porque no podemos, o sea, como estamos aproximando a la solución, no podemos lograr la igualdad,
si f6 es igual a 0 o f6 es distinto de 0. O sea, siempre es mejor preguntar si ese valor es más pequeño que una tolerancia. Sí, entiendo, te aproximas de alguna manera y si es aceptable ese número al que te aproximaste. Exacto. ¿Alguna otra pregunta mientras me meto aquí al chequeo los códigos de Patricia? ¿No sabes cuándo van a mandar el laboratorio? En teoría lo deberíamos mandar la semana que viene, a mediados de la semana que viene. En teoría digo porque Uy, ya lo redacté, pero entonces me mandaron, o sea, quieren incluir métodos no lineales también en el laboratorio. Entonces tengo que añadir un ejercicio adicional para métodos de resolución de ecuaciones de no lineales y nada, tengo que añadirlo y volvérselo a mandar para ver qué dicen. Pero en teoría lo deberían recibir la semana que viene. ¿Cuánto va a durar el sí, va a laboratorio? estar muy largo. O sea, van a hacer lo mismo que hicieron en el primer laboratorio, pero con métodos iterativos. Eso quiere decir que si sus métodos iterativos ya funcionan, es simplemente correrlos con, con los ejercicios del primer laboratorio. La segunda parte, si pudiese ser larga, porque es un ejercicio nuevo. Y el ejercicio, no sé, o sea, tengo que ver qué van a querer al final, no sé. Vamos a ver qué no sé qué responderte, Patricia, porque no como a Jonathan se le dañó la laptop, puede ser que no coloquemos sistema de ecuaciones no lineales. O sea, no sé. No sé qué responderte. Ok, vamos a guardar esto aquí. Vamos a guardar esto también ahí. Vámonos para aquí. Vámonos para arriba. Vámonos para acá. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Aquí tenemos la función de Jacobi y de Gauss-Seidel de Patricia. ¿Ok? Entonces vamos a definir aquí una función. Si quieres te puedo pasar los sistemas de ecuaciones que tú mandaste porque ya yo los guardé en un script. Ok, mándamelo. Bueno, O sea, si lo tienes todo en una carpeta, los scripts y los sistemas lineales, comprímelos y mándamelos en un zip. Ok, aquí chequea si la matriz es cuadrada. Aquí chequea el tamaño del vector. Pa, pa, pa. sí, sí, ya te envié los sistemas. Bueno, se está enviando. Se están viendo. Ok. Vamos a ver qué. Ah, ya entiendo. O sea, aquí calculas la suma 1 y aquí calculas la suma 2. Las tienes aquí. Y aquí tienes el pam 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 pam. Ok. Se ve bien. Pues creo que los índices también están bien. Vamos a x0. Ajá, Patricia. Fíjate que aquí el xk, esto es x0, ¿cierto? Entonces tú calculas xk con este x0, calculas la suma 2, calculas la suma 1, la suma 2 con el xk y con esto calculas un x, ¿lo ves?
Ujú. ¿Sabes qué fue lo que te faltó? Aquí. O sea, este XK aquí nunca se está actualizando porque recuerda que tú siempre tienes que regresar. O sea, los vectores que utilizas aquí corresponden a la iteración anterior. Entonces, este que está aquí debería llamarse XK. No sé si me entiendes esa Ok, parte. creo que sí. ¿Sí? Em, Pero de todas maneras, XK y X0 no tienes razón. Creo que sí, tienes razón. lo pudiésemos llamar Sí, son. diferente. O sea, si X0 es este que está aquí para la siguiente iteración, entonces este debería ser X0 y este debería ser X0. Cosa de que X sea Ok, la iteración K más 1 y X0 sea la iteración anterior. ¿Ok? Lo voy a dejar como lo tenías antes para replicar el error que tú tienes, para mostrar que va de error. Y después lo corrijo. ¿Ok? ya te envié, ya llegaron los sistemas. Ok, aquí están los sistemas. Vamos a, vamos a grabar esto. Salud. No fue un estornudo, fue una tos, pero gracias. Yo sé lo que quería decir corona, pero me contuve para no hacer bullying. Mira, lo probamos con la primera matriz, Con la que sea. con la que sea. Vamos a probarla con la primera matriz. Entonces vamos a correr primero Jacobi tal como lo tienes, ¿ok? Vamos a decir aquí, vas a correr A1, P1. Vamos a... Estas iteraciones, ¿no? Vamos a poner aquí 100 iteraciones. Y vamos a poner aquí 1 por 10 a la menos 6. ¿Ok? El método no converge de una. De una el método no Sí, converge. eso es lo que me está pasando. Entonces vamos a llamar a este Hacer el X0, cambio. a este X0, este X0. Y vamos, ya no necesitamos XK. Pam, listo. O sea, no sé si entendiste el error. El error es que el Sí, sí, sí. XK-1 no estaba siendo actualizado. Entonces, si ahorita lo volvemos a correr, Ok. el método converge. Ah, eso era todo. Eso era todo. Si chequeamos el B, si chequeamos la solución real, eh, la solución real, fíjate, la solución real está bastante cercana. ¿Ok? Ujú. Fíjate que está bastante cercana. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a hacer, dame la norma de A1 por el vector X que calculamos con tu método, ¿lo ves aquí? Menos el B1. Fíjate que la norma es bastante grande. Y ahora me doy cuenta que el método convergió en dos iteraciones, ¿lo ves? Ujú. Entonces hay algo raro en el código. Ah, 10 a la menos 6, perdón. Perdón, ya vi el error. 1 a la menos 6 es 1. Entonces, ya listo. Ahora sí, el método funciona. O sea, había puesto una tolerancia igual a 1, sin darme cuenta. Fíjate que vamos a hacer un clear CLC. Vamos a hacer un A1 Tackety. Vamos a poner el B1 Tackety. Vamos a correrlo otra vez. Ahí está. Vamos a correr la solución de MATLAB. Ahí está. Funciona. Y converge en 11 iteraciones. Ok. ¿Ok? Vamos a Este chequear. Gauss-Seidel tenía el mismo error, porque el código es casi que el mismo, solo que una cosa cambiada y ya. Sí, es el mismo error. Entonces vamos a quitarle XK. Este dijimos que este iba a ser X0. Y vamos a comparar a X con X0. Y listo. Ya debería correr. Vamos a correr las dos
funcionan igual, ¿no? La misma, ok, sí funcionan igual. Vamos a poner aquí, ¿cómo se llama? M Gauss Seidel. ¿Sí? Ahí está, converge en 7 iteraciones. Está fino. Va más rápido que el anterior. Mm, Sí. está fino. Me da curiosidad el sistema 4. Vamos a poner todas estas. Aquí. Vamos a correr Jacobi con el sistema 2. No converge, ¿ves? Si le pongo 1000 iteraciones, no converge. 3. Converge con el tercer sistema lineal, pero tarda 127, ¿ves? Vamos a poner aquí A3 de 3. Fíjate que con el tercer sistema lineal funciona el pelo, Patricia. Jacobi. Sí, sabes que estaba pensando, o sea que en realidad no debería servir con el sistema 3 porque no es una matriz diagonal dominante. Sí, pero es lo que estaba discutiendo con Rafael. El teorema lo que dice es que si es diagonal dominante el método converge. Si la matriz no es diagonal dominante el método no te asegura nada. No sé si me entiendes. Ah, ok, entiendo. O sea, Podría y podría no ser la solución. sí, normalmente no va a converger, pero puede ser que converja. Una pregunta, pero para el sistema 3, yo yo le había calculado para una tolerancia igual a 500 y me decía que, para ver, ya te digo, me decía, utilizando Jacobi, Ajá. que, que el, que el método no convergía. ¿Tolerancia? ¿Qué Pero, tolerancia usaste? ¿ah? ¿Qué tolerancia usaste? 1 por 10 a la menos 7. Sí converge. Ese es el sistema 3, ¿no? Sí. Y con máxima número de iteraciones. 500 no me 500. iteraciones. Convergió en Y si 200. cambia, Ajá. y si cambia esas 500 a 100, a ver una cosa. No va a converger a 100 porque mira, converge en 200 iteraciones. Ahí, esa era mi duda. Porque para. Ah, ok, pues. Sí, para 100 no converge, ¿ves? No converge porque el método converge para esta tolerancia. Para esta tolerancia Ajá. él necesita 232 iteraciones. Ok. Si tú reduces la tolerancia por 10 a la menos 3, él converge. Con menos de 100 Ok. iteraciones, ¿lo ves? Solo que aquí es donde está la cuestión de costo-ganancia. Si tú quieres una tolerancia menor, tienes que gastar más iteraciones. ¿Se entiende? A menor o sea, que si tú dices que si nosotros colocamos tolerancias menores, debería haber más iteraciones, ¿no? No. Si- exacto. O sea, si yo le pido 10 a la menos 12, él no va a converger en 100 iteraciones. Yo tengo que ponerle muchísimo más. Vamos a ponerle aquí 10.000. ¿Ves? Para que él te dé un error, un residual con una tolerancia de 10 a la menos 12, necesitas 400 iteraciones. Ok, O sea, que quiere decir que es suficiente con poner aquí 500. Si queremos un Perfecto. residual, 10 a la menos 12. Si quieres un residual más pequeño, 10 a la menos 5, es necesario con 161. O sea, con 200 iteraciones es suficiente. Fíjate que si quieres ese residual, él no va a converger con 100 iteraciones. Pero va a converger con exactamente 161 iteraciones. No sé si se entendió. O sea, lo que entendí fue que mientras más pequeño yo le pongo las tolerancias, yo le tengo que garantizar una mayor cantidad de iteraciones, pues. Sí, Porque si no, no. voy a reformularlo. Si tú pones una tolerancia muy pequeña,
y él no converge para el número de iteraciones que tú pusiste, posiblemente necesites más iteraciones. Ok. Ahora, ojo, fíjate que, fíjate que Jacobi, vamos a hacer la prueba. Voy a poner aquí 10 a la menos 12 y voy a poner aquí 100 iteraciones. Y lo corrí. Fíjate que para 100 iteraciones, la solución no ha explotado. Eso me da indicios a mí de que, mira, la solución, o sea, cuando digo que no ha explotado es que no se ha ido a números muy grandes. Esto es indicativo de que si ustedes colocan más iteraciones, por lo menos 1000, él va a converger. Jacobi no converge. ¿Para cuál Jacobi no converge? Para el segundo. Jacobi. Manuel, y otra pregunta. Viendo el comportamiento de los X, Ujú. ¿por qué? Ajá, fíjate, para cerrar el comentario, Rafael. Ajá. Fíjate que con A2, vamos a poner otra vez 100 aquí. Fíjate que con A2 yo puse 100 iteraciones, 10 a la menos 6 de tolerancia y veo que la solución es 2000 y pico. Fíjate que si en vez de 100 iteraciones ponemos 1000, el número explota. Quiere decir, ya, o sea, esto es un indicativo de que el método no va a converger porque si pones más iteraciones, estos números se van a hacer cada vez más grandes. O sea, si ponemos 2000 iteraciones, el número se hace más grande. Entonces, Eso es con esa tolerancia, claro. eso es con esa tolerancia, pero es que Jacobi, o sea, si así le baje la tolerancia, no va a converger. Ok. ¿Ves? Porque tú ves que el comportamiento del residual aumenta. Esto me dice que el método no va a converger, pero por lo menos con el sistema 3, cuando yo veo que con 200 iteraciones y el método, el X todavía me está dando un X sensato, quiere decir que le podemos poner más. O sea, si yo le pongo ahora 300 y veo, mira, no ha convergido, pero estamos cerca de la solución, ¿lo ves? Quiere decir que necesita un pelo más. Vamos a ponerle aquí 400. Y te das cuenta de que, bueno, vamos a poner aquí format clone para que se vea la diferencia. Este es con, vamos a ponerle 300 y este es el de 400. Fíjate que la diferencia está en estos dígitos que están acá. Fíjate que, o sea, lo que te quiero decir es que si tú le pones una iteración pequeña y el método no explota todavía, quiere decir que con más iteraciones pudiese converger. Si tú ves que con más iteraciones el número se hace cada vez más grande y más grande, eso el método diverge. Perfecto. ¿Sí? Queda claro. Rafael y Patricia, ¿entendieron el error que corregí aquí con el código de Rafael y Sí, Maripili? sí. Perdón. Sí, me quedó Sí, claro. sí, Ok. O sea, era simplemente que el XK-1 el no se está XK. actualizando. Eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por ahora no. Uy. Por ahora no. Fíjense que... Entonces, Ajá, Rafael. entonces como, porque lo estoy anotando, tú dices que si yo veo a la hora de resolver mi sistema, Ujú. si yo veo que para un número dado de iteraciones, yo veo que converge, pero si le sigo aumentando más mis iteraciones y veo que ese sistema explota, posiblemente vaya a diverger, ¿no? Sí, sí. Ok, O sea, si tú ves que los valores se van haciendo cada vez más grandes en valor absoluto, está divergiendo. Pero si tú ves que pones 100 iteraciones y el método te da un valor, y pones 150 iteraciones y ves que el método todavía está cerca de ese valor, quiere decir que vas por el camino correcto. O sea, quiere decir que le faltan más iteraciones por converger, pero pareciera que va a converger. ok, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, ajá, para comentar lo del SOR. Fíjense que, ¿dónde está aquí el código de Gauss-Seidel?
Fíjate que aquí en el código de Gauss-Seidel, ustedes calculan la suma 1 con los x que están calculando en esa iteración y la suma 2 con los x de la iteración anterior. Si ven esta línea de código acá, ok, con estas sumas y estas sumas que están aquí, y ven en Wikipedia cómo se calcula utilizando el método de SOR, de relajaciones sucesivas, pueden ver que es súper. O sea, este que está aquí es suma 1, este es suma 2. Fíjense que, o sea, no sé si ven, vamos a ver si lo logro poner en la misma pantalla ambos líneas de código. Vamos a poner el de Gauss-Seidel también. Vamos a poner esto más para arriba aquí. Vamos a poner esto aquí abajo. Fíjate que aquí tenemos Gauss-Seidel, el xk más 1, ¿ok? En la posición I es simplemente 1 entre A y I, el B que está acá, menos estas dos sumas que están acá, S1 y S2. O sea, eso quiere decir que si ustedes quieren escribir el SOR, vean que no es mucho cambio lo que tienen que hacer. Tienen que poner un W, el parámetro de este W, en vez del 1 que está acá. Y tienen que poner 1 menos W por el X anterior, que sería el X0. Ok. Acá. Entonces, o sea, si ya programaron Gauss-Seidel, el SOR es directo de programar, no es tan complicado. De hecho, ustedes pueden decir que el SOR es igual a Gauss-Seidel cuando el W es igual a 1. Porque si ponen aquí, este en realidad se llama omega, esta letra. Si esta omega le ponen un 1, 1 menos 1, 0, este elemento no aparece, esto es 1 entre A sub II, y eso es exactamente igual a Gauss-Seidel. Entonces, aquí sonó algo. No sé qué sonó aquí. Vengo en un momento. Ah, ok. Bueno. Si no tiene más preguntas, yo lo que les recomiendo es utilizar la hora restante de la prepa para que terminen de programar el primer ejercicio. Y para los que ya tienen casi listo el primer ejercicio, comenzar con bisección y método de la secante y Newton. Ok. ¿Está bien? ¿Sabes que el profesor todavía no ha dado la secante de Newton? ¿No? Todavía no, nada más Bueno, disección. denle con bisección entonces. Ok. Voy a... Vayan programándolo, vayan haciendo los ejercicios mientras yo voy a buscar un vaso con agua, pero voy a estar aquí, ¿ok? Ya, dame 2 minutos. Pero sentí que quería hacerlo más, pero es un poco impráctico hacerlo sola cuando hay mucha gente. A mí me gustaría, yo pensé que, ¿quién quiere ir a Seren ahora con el frío? Pero todo el mundo, no fue todo el mundo, pero fue como que hippies, como gente, como jóvenes, gente tomando, mucha gente bañándose. Bueno, no mucho, pero algunas.
sé. ¿Cómo lo busco? Busco. No sé. ¿Qué pasa? Me voy a conectar. Ya. Volví, estoy acá. Aquí hay un... A ver si me escuchan. Aquí hay un método, una animación de cómo funciona el método de la bisección. Tienes aquí el cero, tienes aquí un polinomio que es al que le quieren calcular la raíz y pueden visualmente ver cómo el método funciona. O sea, tienes que aquí es negativo, aquí es positivo, y coges el punto medio, ves que aquí es positivo, entonces salta para acá para hallar el siguiente y pa. Así va calculando los demás. O sea, la solución debería ser 2. Por eso el número se va acercando a 2 acá. Porque 2 al cuadrado menos 4 es la raíz de esta función que está acá. Ponérsela. Vamos a ponérsela en el grupo. Wow. Esta animación muestra exactamente cómo funciona el método de Newton. Para que vean cómo se van calculando los iterados en el método de Newton. La idea de estos métodos es para calcular la raíz de una función no lineal. Entonces la solución sería acá, este punto que está acá.
que hay una animación parecida, pero el método de la secante. El método de la secante es muy parecido al de Newton, solo que el de Newton necesita un solo número. De aquí salta para acá, calcula este número, con este número salta para acá, x4, con x4 vuelve a saltar y calcula x5. Él empieza aquí en x1, x1 salta para x2 con esta fórmula, de x2 salta para x3 con esta fórmula, de x3 salta para x4 con esta fórmula, de x4 calcula x5 y ya convergió. La secante es ligeramente diferente, necesitas dos puntos para, como no tienes la derivada, con dos puntos saltas, después con estos dos últimos puntos calculas una aproximación, saltas, llegas aquí, luego con estos dos últimos puntos y así va. Interesante. La fórmula es parecida a la fórmula de Newton, solo que no se utiliza la derivada. Mira lo que dice aquí, checa. El método de... Fíjate que para la convergencia, el método de, de Jacobi, el radio espectral tiene que ser menor de 1, como decían ustedes correctamente. A sufficient but not necessary condition for the method to converge is that the matrix is diagonal dominante. Fíjate que dice sufficient but not necessary. Quiere decir que
con que sea diagonal dominante, eso implica que va a converger. Pero no es necesario, quiere decir que si no es diagonal dominante, pudiese converger. Y fíjate que aquí dice, el método de Jacobi a veces converge incluso si estas condiciones no son satisfechas, que es lo que le pasa a Rafael, que tiene una matriz con un radio espectral mayor que 1, no es diagonal dominante, pero todavía converge. Quiere decir que, que o sea, que para asegurar que converja la matriz diagonal dominante, pero si no es diagonal dominante, también puede eso converger. Pero no es... Ajá, volví. Estaba comentando sobre tu comentario, Rafael, estaba chequeando aquí lo que dice aquí Wikipedia sobre el método de Jacobi y dice, pues, o sea, el método va a converger, sí, el radio espectral es menor que 1, pero es el radio espectral de esta matriz. No es el radio espectral de la matriz como tal A, sino es el radio espectral de esta matriz. Pero toda esa matriz es la matriz de iteración H, ¿no? Exacto, el radio espectral de la matriz iteración H, exacto. Que es esta matriz, que es esta que está acá, pues. O sea, le extraes la diagonal, le sacas la inversa, más la parte de abajo y la parte de arriba de esa matriz. Si el radio espectral de eso es menor que 1, de seguro va a converger. Si la matriz diagonal dominante también va a converger, pero fíjate lo que dice. A veces estas condiciones no se satisfacen y el método todavía converge. Cuando estas condiciones no son satisfechas. Entonces, es lo que te está pasando a ti. Exacto. Fíjate, para que Gaussian converja, A tiene que ser diagonal dominante, pero también tiene que ser simétrica positiva definida. Y lo mismo, puede ser que converja sin ser positiva definida, pero posiblemente va a converger. Vamos a ver qué dice sort. Successive power relaxation. Creo que el método de relaciones sucesivas va a converger. Pero bueno, ya hay más condiciones más complicadas, pero convergen. Y la pregunta es cuál es el W óptimo, y aquí se calculan el W óptimo también. Que sería el W para que la función converja muchísimo más rápido. Vamos a buscar aquí método de Richardson. Mierda.
Perdón chicos, me desconecté de repente. Estoy aquí en la reunión, aquí. ¿No lograste escuchar lo que te dije? ¿No? ¿Qué? Perdón, de repente me fui. Que para el sistema de... Ah, ok. Bueno, para el sistema de ecuaciones 3 y 4, Richardson me da un vector de NaN. Richardson. Sí, me pasaba lo mismo con el 3. Vamos a ver qué... mándamelo, Patricia. El código. Ujú. Y otra cosita, Jacobi y Gauss-Seidel no convergen, o sea, Jacobi para el 2 y Ujú. Gauss-Seidel para el 3. Ok. Sí, el Jacobi para el 2 no va a converger, pero el Gauss-Seidel para el 3. em, los errores, el valor de X se va haciendo más grande si aumentas el número de iteraciones. No lo intenté, o sea, lo probé con 500 iteraciones. Sí, sí, chequea, o sea, a qué número convergió? ¿A qué X convergió? Eh, y súbeselo a 1000 y chequea otra vez los X, porque si los X se parecen, quiere decir que necesitas más iteraciones para converger. Pero si los X están dando números muy grandes, quiere decir que no va a converger. Ok, voy a revisar. Sí. Vamos a ver aquí. El 2 no converge por Gauss. O sea, por Gauss-Seidel no va a converger, habías dicho, ¿no? El Jacobi, ahorita yo probé y el Jacobi no converge con el sistema número 2. Fíjate, el criterio de convergencia para Richardson es el siguiente, que, que I menos, o sea, que la norma de esta matriz sea menor que 1. Y ese W tiene que ver con el lambda máximo de A, que es La el... matriz ¿Cómo? No te escuché. A, ¿no? Ajá. No escuché lo que dijiste, Rafael. Aló, aló. Que la lámina del profesor dice que para que Richardson converja, tiene que ser todo eso tiene que ser menor que 1. Con, El con- W no lo pone, en las láminas del profesor él no pone el W. ok. ¿Para cuál matriz el 1 no converge? Patricia, ¿para cuál matriz Richardson no converge? Para los sistemas 3 y 4. Ok, vamos a poner aquí A3. Y Y estaba el 2, probando lo que me dijiste, pues estaba viendo metí más iteraciones y Gauss-Seidel no converge, o sea, para mí no me converge para el sistema de ecuaciones 3, no importa cuántas le metas, Ok, o no se acerca. pero el X se hace muy grande.
Sí, se está haciendo muy grande. Exacto, ok. O sea, ya me Entonces, está dando E a la 43. sí, entonces no va a converger. Entonces fíjate, ¿ves? Aquí definí mi matriz I, Rafael. Ajá. Entonces vamos a calcular la norma de I menos A. ¿Ok? Fíjate que la norma es 8. ¿Lo ves? Sí, sí. Quiere decir que... eh, Richardson no funciona para el sistema 3. no, o sea, Richardson pudiese funcionar, pero no necesariamente, pues. O sea, la condición para que el teorema se aplique no es satisfecha, porque da un número muy grande. Vamos a calcular el máximo número de los autovalores. Es 7. Vamos a poner un valor. Y vamos a calcular lo que dice Wikipedia. Sí, 2,8. O sea, el número todavía es más grande que 1. Entonces no hay condiciones. O sea, no hay condiciones para que el teorema vaya a funcionar con esa matriz. Pero tiene sentido que por lo menos a mí me diga NaN, un Eh, vector de NaN. ¿Con A mí cuántas, también me da ganar. pero con cuántas iteraciones le dan a? Ya te digo. O sea, pon 10 iteraciones y después pon 100 iteraciones. A mí me da NaN es con 500 iteraciones, Exacto. pues. Sí, porque lo que está pasando es que la solución, como diverge, se hace cada vez más grande hasta que tienes una resta de infinito menos infinito y eso es NaN. Ok. Ah, ok. ¿Sí? Una pregunta. Y ya revisé. Jacobi me pasa lo mismo en el sistema 2. Se va a números grandes, pues Sí, converge, eso no, fue lo digo mismo diverge. eso fue lo mismo que me dio a mí. Ok. Y que la norma de I menos A4 es 5. Si calculamos el más grande autovalor de A4 es 6. Si podemos calcular la norma de esa matriz con A4, 1,0. Uff, casi. Aquí estoy calculando el número de condición de la matriz. Y el número de condición de la matriz 2 es bastante grande. Entonces tiene sentido que Richardson no funcione con esta matriz. Y bueno, Ok. si no da con estas dos es porque Richardson es el más malo de los 4 métodos que le pusimos, pues. Richardson, Richardson de los 4 métodos es el que menos, es el menos confiable, es lo que quieres decir. No, si a usted no le converge, debería ser el menos confiable. Es el más chimbo, pues. Exacto. O sea, si no converge para las matrices, entonces... Sabes que yo saqué Gauss-Seidel para el sistema 2 ujú, y me está diciendo que para el sistema 2, ujú. a ver,
con, con un máximo de iteraciones de 100 y una tolerancia de 1.7, me dice que está convergiendo, pero viendo los valores de X, el primero que me da que sí, menos 25.000, luego salta a 6.000 y luego se regresa a menos 36.000, pues, Tú dices Gauss-Seidel para con, el sistema 2. con una tolerancia de cuánto? 10 a la menos 7. Porque, o sea, si yo pongo 10 iteraciones, obtengo esta solución. Si pongo 11 iteraciones, obtengo esta solución. Si pongo 100 iteraciones, obtengo esta solución. Ajá, esa era la... Si pongo 1000 iteraciones, sí, converge. Pero ¿por qué entonces dice, si pusiste 1000 iteraciones, ok, un método converge, pero para Mira, las otras no, claro, fíjate que pero para- esta es la solución de MATLAB de Octave y estamos convergiendo la solución. antes no convergía porque, Porque pusimos 100 iteraciones. ok, O sea, fíjate, con 100 iteraciones él llega hasta aquí. ¿Ok? Y fíjate la solución de MATLAB. Acá la calculadora. Bueno, se me fue. Se me fue. Perdón. Eso es con 100 iteraciones. Si yo pongo 200 iteraciones. 200 iteraciones. Fíjate que los números se parecen, ¿lo ves? sí, Si yo pongo 300 Mm. iteraciones, los números están allí cercando. Si pongo 400, el método convergió en 358 iteraciones. ok, Quiere decir que si tú pones 300 iteraciones no va a converger con esta tolerancia. Pero fíjate, si yo pongo 100, pero le pido una tolerancia más grande, o sea, ¿sabes? 10 a la menos 3. No converge 10 a la menos 2. No converge con 10 a la menos 2. Converge con 10 a la menos 1, pues. ok. ¿Ves? Y Manuel, ¿y es normal que tenga ese comportamiento que vaya primero negativo, después positivo, vuelva otra vez a negativo? ¿Es normal? Pero es que yo no sé qué comportamiento estás diciendo porque a mí todos me dan. No, todas me dan bien. O sea, mira los números. Primero te dices negativo, después positivo, después vuelve a ser negativo. Sí, pero este no son las iteraciones. Esta es la solución. Los X, No, o sea, vamos a cerrar. esos son los X. Exacto. Yo sé que eso, yo sé que esa no son yo sé que esas no son las iteraciones, pero como veníamos hablando de que podemos ver un comportamiento que puede estar disminuyendo o aumentando, Sí, los X, pues. pero la solución del sistema es esa, es menos 24, menos 25, 6, menos 36. Esa es la solución del sistema. Ok, Y fíjate que menos, o sea, fíjate que con 100 iteraciones no te dio menos 25, pero te dio menos 23, o sea, está cerca. ok. En vez de darte 5,999, que es 6, te dio 5,7, o sea, que está cerca. En vez de darte menos Mm, 36, te dio menos 33, menos 34. O sea, que está está cerca. O bien, sea, está bien. no, aquí no está oscilando todavía. Ok, ok. Está bien, está bien. Em, Bueno, yo nada más lo que hago es ver los dígitos, pues si se parecen, o sea, voy por el buen camino, pues. exacto. Tengo una pregunta. En Ujú. Richardson, en el sistema 2, 3 y 4 no convergen. Me dan las X puras nada. ¿Está bien? Em, Parece que sí. O sea, yo no he corrido con Richardson estos ejercicios, pero yo recuerdo que Richardson era el que siempre tardaba más en converger. Y yo chequeé ahorita las normas de las matrices. Ok. Y ellos deberían converger si la norma de esta matriz
que estoy calculando aquí es menor que 1. Para todas las matrices que probé, esta norma era mayor que 1, entonces quiere decir que Richardson no está garantizado que Richardson vaya a funcionar. Entonces si le da NAM, Ok. quiere decir que Richardson no está convergiendo. Cualquier cosa, Patricia o Maripili, mándenme el código para confirmar de que el código está bien. Si tienen alguna duda de ¿Perdón? que si sienten que el código Lo pudiese. escuché Ah, yo te lo cortado, mandé. disculpa. Perdón. Ahora se escucha. Yo te lo mandé, ¿Tú me lo por si mandaste? acaso. ¿A dónde me lo Ujú. mandaste? Sí, Richardson. ¿puedes repetir? Ajá. Puedo chequear aquí el código, por lo menos vamos a chequear que me está mandando Patricia. Y chequear Ok. que está bien programado. Vamos a ver aquí. Estoy checando aquí el Richardson. Por ejemplo, en el sistema 2, Ujú. el sistema 2 a mí me dice que no converge, pero en el sistema 3 y 4 las X me dan puros NaN y no convergen. Ok. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a ver qué me da con el código que me dio Patricia. Richardson. Entonces, voy a probar con el 1 primero. A ese sí me dio Yeah, pues, que convergen. con el 1 sí da. Vamos a ver con el A2. Fíjate que con A2, fíjate que el sistema ya se va muy grande, ¿lo ven? O sea, solamente con 40 iteraciones y ya eso quiere decir que eso no va a dar. Porque si le ponemos... Pero en el lado usted da que converge. No, fíjate que si yo pongo 40 iteraciones me da un número muy muy grande. Ok. Y eso también tiene que ver con el número de condición. Si yo pongo el número de condición de A2, fíjate que es 155. 155 es un número bastante grande. Ok. Entonces tiene sentido que Richardson no vaya a converger. ¿Ok? Fíjate que si yo pongo un número de iteración muy grande, Ok. el método lo que va a explotar, y ese NAMP simplemente lo que dice es que no convergió. Vamos a probar con la 3. Ok, fíjate que estoy calculando con la matriz 3 y solamente con 10 iteraciones estamos obteniendo un número de X demasiado grande. Si coloco 20 iteraciones, el número de dígitos se dobla. Entonces, ya de aquí yo digo, Richardson no va a converger con la tercera matriz. O sea, porque si ustedes ponen 200 iteraciones, esto se va a tirar infinito, ¿ves? No tiene sentido. Vamos a ver con la matriz 4. 500, la broma explota. ¿Cómo? No te escuché, Rafael. Ese es el 4, sí. Que Ya- ya con 500, el 3 y el 4, Sí. con 500 iteraciones, ya la broma no tiene sentido. Sí, no, le explota. Entonces, vamos a chequear aquí el código O sea, rapidito. aquí lo estás viendo, pues. Sí. O sea, le explota, o sea, de 1 se va para infinito. Entonces, sí. Entonces estás bien, Maripili. O sea, Richardson no funciona, no va a converger ni para A2, A3 o A4. Ok, está bien. Gracias. Quiero chequear el método. Una preguntita sobre el TikTok. Dime. Cuando tú no lo puedes usar con funciones, ¿verdad? A juro tiene que ser script. No, sí. O sea, por lo menos fíjate, si yo pongo... Me perdí. ¿Dónde estoy aquí? Aquí está. Si yo pongo tick, fíjate. Se pone ahí y después. No, tick, pero en el código lo puedo meter. como esto. Tú lo quieres meter dentro de tu función Richardson, por ejemplo. Sí, O claro, para Jacobi o el que ahorrarme sea. tener que escribirlo después. Tú puedes poner aquí tick, como toc, al final. Aquí.
toc. Y si llamamos a Jacobi ahorita, vamos a llamar a Jacobi. Tenemos llamando a Jacobi, aquí está. Si llamo a Jacobi, fíjate que él ya me pone el tiempo de una vez. ¿En dónde pones Ok. el tic, disculpa, en el código? O sea, yo por lo menos lo hubiese puesto aquí afuera, la función como toc. Pero por lo menos Patricia lo quiere, si lo quieres dentro de tu función, tú puedes poner tick Ok. después de que empiezas en function y toc antes de Ajá. end function. Bien, push. Ok, gracias. Y una preguntita, Manuel, ¿eso haría el código menos eficiente? Sí, ligeramente. No lo vas a notar ahorita con los ejemplos que vamos a probar durante el curso. Pero... o sea, simplemente estás haciendo que MATLAB utilice tiempo para setear el cronómetro y medir el tiempo. Para lo que estamos ¿Por qué haciendo sería ahorita... menos eficiente colocar, O sea, no... por qué sería menos eficiente colocar el TikTok dentro del script? Porque si tú estás resolviendo por lo menos si estás resolviendo el laboratorio 1 y cuando llamas para cada espacio de tiempo vas a resolver utilizando Jacobi y tiene que poner el cronómetro tick, allí estás gastando tiempo innecesariamente porque tú pudieras hacer el tick cuando corres el script. Tú pones el tick cuando empiezas a correr el script y el toc cuando terminas de correr el script. Y eso te calcula el tiempo de toda la corrida como tal. Pero aquí estás haciendo el tick y el toc para cada vez que llames a Jacobi. Entonces, esto va a ser ineficiente si tú estás en un código que tengas que llamar a Jacobi demasiadas veces. No sé si me entiendes, Patricia. O Rafael. Sí. Entonces, ahorita no vamos a notar la ineficiencia porque estamos llamando a Jacobi una sola vez. Entonces no hay diferencia si pones el tick afuera o adentro. Va a haber diferencia si llamas a Jacobi 1000 veces. Porque en esas 1000 veces tienes que hacer 1000 veces un tick, 1000 veces un toc. Cuando pudieses haber hecho un tick y un toc afuera. Pero bueno, o sea, para responderle a la pregunta, sí pone el código de manera ineficiente, pero para lo que vamos a hacer ahorita no van a notar la diferencia. Entonces bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, para calcular el tiempo, entonces yo puedo, por ejemplo, escribir, o sea, resuelvo mi sistema de ecuación con los métodos y después puedo escribir como lo estás haciendo tú ahorita en el command window TikTok y ahí eso ya me daría el tiempo, ¿no? El tiempo de correr esa función, sí. Ok. Ojo, eh, ahorita, yo no sé si en el laboratorio te van a tener que calcular el tiempo, pero lo más importante es cuántas iteraciones requiere. Fíjate que en todas las corridas, por lo menos las que convergen, vamos a subir aquí. Por lo menos Gauss-Seidel para la matriz 2 con esta tolerancia necesita 358 número de iteraciones. No recuerdo cuándo necesitas Jacobi, pero ahorita una de las cosas más importantes es saber cuántas iteraciones necesitas. ¿Ok? No tanto el tiempo que tarda. Yo también les recomendaría poner aquí como variable de salida el residual. Y ustedes pudiesen, bueno, este es causa de sí. Fíjense que Sí, ustedes, hay que definirlo. Sí. sí, el residual, ustedes lo pudiesen calcular en cada iteración. Fíjate que aquí están calculando la coordenada I en la iteración K, ¿ok?
Este for termina aquí, este for termina aquí, este for termina aquí. Quiere decir que después de este for ustedes pudiesen decir residual de la iteración, residual de la iteración k igual a esto que está acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después es interesante saber cómo se comporta este residual entre los diferentes métodos. Fíjate que aquí estoy regresando, perdón, calculé el residual para cada iteración k, ¿ok? Que es la norma, no, este no es el residual. El residual es a por x menos b, ¿ok? Ese es el residual. Vamos a correr esto rapidito. Vamos a buscar Gaussian aquí. No. Ok, puse un... Vamos a poner un punto y coma. Olvidé poner punto y coma. Vamos a poner aquí CLC. Vamos a correr esto. Vamos a decirle aquí residual. Ok. El método converge. Vamos a hacer un plot. Entonces un plot desde 1 hasta acá. K es el número de iteraciones. Y vamos a plotear el residual. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿ves? Vean cómo se comporta el error. Para cada iteración el error va disminuyendo. Este tipo de cosas se ve mejor con una escala logarítmica. Entonces vamos a ver aquí cómo se ponen escala logarítmica en MATLAB. ¿Cómo es que es? Semilog x. Semilog x, ok. Entonces ustedes pueden hacer aquí, para poner una mejor escala, semilog i. Semilog i. No, semilog sin esto. Entonces ponemos el número de iteraciones y el residual. Y ahí está, ¿ves? Este tipo de gráficas es muy importante, muchachos. Perdón, semilog i. Quería poner semilog i. Entonces, pues, ahí está. Este tipo de gráficas es importante porque puse la escala del residual, la puse en logarítmica. Y ustedes ven que la convergencia es lineal. ¿Lineal por qué? Porque a medida que ustedes aumentan el número de iteraciones, el error disminuye de manera lineal. Y un método es mejor que el otro si esta convergencia es más hacia abajo, o un método es malo cuando la convergencia es más horizontal. Entonces estos gráficos son importantes para comparar los métodos. Ustedes pudiesen comparar el plot del residual. No lo necesitan para el ejercicio, pero en el laboratorio van a necesitar trabajar con eso. ¿Alguna pregunta? Manuel, ¿puedes regresar al script para ver cómo calculaste el residual? O sea, yo sé que era A por X menos B. Aquí puse la norma infinito porque, bueno, están usando la norma aquí también infinito, pero... o sea, el residual es qué tanto se parece a X a B. Porque X debería ser la solución al sistema lineal. O sea, eso lo que me está diciendo es el error, ¿no? O sea, qué tan chiquitico es el error, hacia dónde está tendiendo, ¿no? Sí. O sea, la gráfica te dice que a medida que tengas más iteraciones, el error va a disminuir. Va disminuyendo. Ok. ¿Qué va a pasar con... Y eso puede ser... Ajá. Eso me puede indicar como que
¿Me puede decir la confiabilidad de si el sistema no está mal condicionado? Sí, sí, sí. O sea, si esta línea se va para arriba, no va a converger. Perfecto. Chicas, ya son las 7. Bueno, son las 7 de aquí. Ya son las 2, me imagino ya. Vamos a... Lo voy a dejar hasta aquí. Voy a subir el video a YouTube. Y nada, cualquier cosa me preguntan por el chat, ¿está bien? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Tienen alguna última pregunta que Hasta tengan? luego. ¿No? No, por ahora no. ¿No? Ah, bueno. Me preguntan por el chat cualquier cosa, ¿ok? Sigan ahí con el ejercicio. Hasta luego, pues. Hasta luego, Pei. Nos vemos el Bueno, lunes. chao. El lunes tienen que hacer los ejercicios de sistemas no lineales. Recuerden eso. Ok. Chaito, pues.